aquí a Carlos ya presente. Quiero dar inicio formalmente a este espacio de masterclass que nos ha convocado el día de hoy. Probablemente se nos van a ir sumando más personas en el camino, así que quisiera aprovechar la instancia para presentar en este caso a nuestro relator del día de hoy, nuestro primer relator de esta jornada, que es Carlos Garrido, que a quien ven, bueno, yo lo veo en el sector izquierdo superior de mi pantalla, no sé los demás. Así que quiero darle la bienvenida. Él es un relator que hace poco se integró al equipo de CAEP y estamos muy contentos de tenerlo aquí y que hoy nos viene a compartir también desde su experiencia en esta primera masterclass del día de hoy y luego a las 6 se nos suma Silvana también para la segunda parte, ¿ya? La segunda parte es en el mismo link, de todas formas. Comentar entonces que Carlos, nuestro invitado de hoy, es licenciado en Educación, es profesor de Biología y Ciencias Naturales, magíster en Educación, Gestión Pedagógica y Curricular y máster en Educación Emocional y Neurociencia Aplicada. Él ha participado en investigaciones y ponencias en congresos atingentes a la mirada transdisciplinar de las ciencias pedagógicas. Se ha desempeñado como profesor de biología desde el preescolar hasta cuarto medio, es jefe técnico pedagógico, tiene experiencia como jefe técnico pedagógico y en dirección también de establecimientos educacionales. Comentarles que él nos acompaña hoy para celebrar este aniversario de KM. Estamos celebrando, como pueden ver, en nuestras espaldas ya 12 años de trayectoria y el área educativa, que es un poco más joven, hace esta invitación para poder compartir con ustedes eh, elementos relativos al ejercicio en el ámbito educacional. Así que eso principalmente. En nombre de la dirección, en mi rol de directora de KM, quiero agradecerles, dar la bienvenida, agradecer a Carlos, agradecer a Anita que está tras bambalinas también ayudándonos acá, y el área educativa por brindar este espacio de formación gratuito y abierto a la comunidad. Así que Carlos, cuando quieras, es bienvenido para partir con tu ponencia el día de hoy. Muchas gracias, Caterina. Bueno, primero, darle las buenas tardes a todas, ¿sí? Son todas las que nos acompañan y posiblemente los que nos van a acompañar después al revisar grabación, ¿cierto? Y comentarles primero que estoy muy contento de poder participar y qué mejor que en una ocasión especial donde celebramos estos 12 años. Y hoy día, nuestra excusa para poder conversar de temas de educación y de formación es un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la neurociencia educacional y que tiene que ver con el área chica, como digo yo, tiene que ver con cómo llevamos estos elementos al aula, a la práctica, y nosotros sabemos que eso se reduce a una ciencia muy compleja y muy bonita, que es la didáctica. Así que me gustaría compartir con ustedes, ahí recuerden que está el chat, cualquier cosa, pueden ahí comentar, hacer consultas, preguntas. El PPT es una excusa. La idea es que conversemos en relación a esta temática tan interesante que tiene que ver con el aprendizaje y cuáles son estos reales aportes que tienen las neurociencias, ¿cierto?, al proceso educativo. Por lo tanto, hemos denominado a esta sesión, a este conversatorio, neurodidáctica y aprendizaje. ¿Ya? Vamos, como dicen por ahí, empecemos, optimicemos los tiempos. Y fíjense, me gustaría comenzar con la siguiente reflexión. La verdad es que a propósito de que hoy día lo que nos está pidiendo la UNESCO, ¿cierto? Y que ya hace bastante tiempo nos decía aprender a conocer, aprender a hacer, a convivir y a hacer, hoy día nos está demandando algo no menor, que es el aprender a transformarnos. Por lo tanto, todos los que estamos acá, todos los que tal vez de una u otra manera tienen esa inquietud de estar constantemente capacitándonos, tiene que ver con esta idea de ir transformándonos, de ir generando cambio. Y me gustaría comenzar con esta reflexión, que lo planteó alguien por ahí que denominaron como un futurólogo, que es Alvin Toffler, que nos hablaba de esta tercera ola y que hoy día estamos navegando en una globalidad líquida, ¿cierto? Una globalización que es muy líquida, y él nos dice que efectivamente hoy día los analfabetos de este siglo, un siglo que ya ha avanzado, fíjense, ya estamos ya avanzando en el siglo XXI, la verdad es que no serán aquellos que sepan leer ni escribir, sino que aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y hoy día, de una u otra manera, la necesidad de estar constantemente capacitándonos, y fíjense, más que capacitándonos, ir reflexionando en torno a nuestra práctica, ir compartiendo experiencia, ir resignificando a lo mejor lo que nosotros ya sabíamos, pero a lo mejor con otro lenguaje, con otro aporte.
Es muy importante hoy día, ¿cierto? Con toda esta tecnología que nos está bombardeando y estamos permeando constantemente, pero hoy día es más importante aún considerando el escenario donde nosotros estamos viniendo. Todos los que estamos acá, ¿cierto? Todos los profesores en el mundo vienen de una pandemia y hoy día están transitando, están navegando en una pandemia de salud mental no menor. Y me gustaría comenzar con esa frase a propósito de lo que fue la pandemia, que en estas letritas chinas nos hace referencia a la crisis, este Wei Chi. Y la crisis significa, por un lado, lo peligroso, lo novedoso, lo difícil, pero también por otro lado la oportunidad. Y yo los invito a que nos demos esta oportunidad de escuchar, de resignificar y de identificar que esta neurociencia y educación ha estado siempre presente en nosotros, pero tal vez no éramos conscientes de cómo estas prácticas iban permeando y cómo nosotros aplicábamos y tal vez muy buenas ideas se diluyen en el tiempo porque no somos conscientes de por qué estamos haciendo las cosas. ¿Ya? Y esa es la invitación que quiero que tengamos hoy día. Y recuerden que estoy ahí atento al chat. Si alguien quiere aportar, consultar, no hay ningún problema en ello. Por lo tanto, yo planteo que el motor de todo cambio es la crisis. ¿Sí? Y la crisis a veces nos desajusta, nos incomoda. Y hoy día estamos viviendo un tema educativo que ahí coloqué solamente algunos elementos. Una crisis, cierto, social, una crisis económica, política, pero también una crisis educativa en el sentido de cómo nosotros vamos motivando a ese escenario en donde nos estamos enfrentando. Chicos desmotivados, padres a lo mejor que no quieren aportar en el proceso formativo, tal vez políticas educativas que no van de la mano con la realidad del día a día, y por otro lado esa necesidad de estar constantemente capacitándonos para poder hacer bien nuestro trabajo. Y siempre se ha hablado del proceso de aprendizaje, cosa que es muy importante. Pero ¿qué pasa con el proceso de enseñanza? En la medida que nosotros aplicamos, ¿cierto? Y somos conscientes de cuáles son nuestras prácticas y que vemos resultados, ¿cierto? Obviamente aumenta nuestro autoconcepto, nuestra autoeficacia profesional, que hoy día es fundamental y se necesita mucho hoy día valorar, ¿cierto? Y generar una motivación en torno a todo lo que son los profesores, ¿cierto? Y todas las personas que trabajan en el área educacional. Aunque hoy día hay varios elementos que nos llevan a considerar que hay que mejorar algunas cosas. Este concepto de calidad como si fuese un sinónimo, esta universalidad de calidad. Muchas prácticas que hoy día se están desarrollando que son de verdad anacrónicas y que son descontextualizadas. O sea, hoy día está bastante de moda el tema de lo que es educación socioemocional, ¿cierto? Pero son elementos que son fundamentales y que nosotros en algún momento, los que tenemos un poquito más de experiencia en el cuerpo, es currículum oculto, ¿cierto? En donde muchas de las cosas que hacíamos por sentido común tienen muchos elementos neurocientíficos y neuroeducativos. Hoy día hay un gran desafío en la formación continua, pero más aún uno que lo vive a diario en la formación científica inicial. ¿Cómo estamos formando a estos nuevos profesores? ¿Bajo qué paradigma? ¿Bajo qué elementos? ¿Cómo se está generando esta innovación educativa? Y mirando siempre en la perspectiva del desarrollo humano. Hoy día hay una despersonalización del proceso formativo, todo es estandarizado, todo es cuantificable. Por lo tanto, los aportes que nos podrían dar las neurociencias y específicamente la neurodidáctica nos permiten tener una visión bastante holística, de ahí a mejorar un poco, ¿cierto?, esta dinámica de investigación-acción, esta visión sistémica, estar investigando constantemente. ¿Y para qué? Bueno, para pasarla bien. La verdad es que uno de los principios de la neurociencia cognitiva, ni siquiera neurodidáctica, es hacer las cosas para tener un bienestar, para pasarla bien. Y todos los que de una u otra manera somos profesores es porque nos gusta lo que estamos haciendo. Y bajo esa lógica hay que seguir reforzándolo, pero en solitario es muy difícil. Y nos vamos a dar cuenta que gran parte de los aportes de la neurodidáctica implican socializar, pero no solamente eh, en el plano del alumno, de los estudiantes, sino que también en el plano colaborativo de los profesores. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de una educación orgánica a una educación que es más rica, que es diversa, que respeta, eh, y no nos quedamos en esta educación industrializada, ¿cierto? Estandarizada, eh, anacrónica, asignaturista, en donde hoy día estamos tomando muchos elementos y se ve reflejado en chicos desmotivados. Fíjense que estamos nosotros ya
7, 8 años hablando de una Agenda 2030, una agenda que ya prácticamente se acerca. Y ese punto 4, ese ODS 4 que nos habla de educación de calidad, no es una educación de calidad asociada a un resultado o a un número, tiene que ver con una educación de calidad asociada a potenciar para todos, para todas y para toda la vida. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí hay varios elementos en donde siempre cuando hablamos de educación lo, lo reducimos a la primera infancia o al proceso educativo formal escolarizado, pero nosotros nos estamos educando siempre. ¿Ya? Y eso es algo importante que hay que considerar. Ahora, fíjense acá, ¿qué hacemos con tanto cambio, con tantas cosas que están ocurriendo? Bueno, la teoría del cambio, así como alguien por ahí dijo que se iban descongelando y se iban congelando los paradigmas, nosotros tenemos que aprender a navegar en esta sociedad líquida, en esta incertidumbre. Y me gusta mucho lo que plantea ese autor, que es uno de los padres de la complejidad, que es Edgar Morin, que nos dice que tenemos que ser capaces de navegar, ¿ya? Pero navegar en la dinámica de un océano que está lleno de incertidumbre, en donde las certezas son súper pequeñas, ¿ya? Él nos invita a navegar en la incertidumbre y en ese navegar de incertidumbre necesitamos nosotros tener un faro, tener un timón, tener una bitácora y esa bitácora nos va a permitir no resistir a los cambios, porque los cambios son parte de, no tolerar los cambios, ir cambiando el discurso y seguir haciendo lo mismo, sino que nos va a permitir gestionar los cambios, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta de que va a pasar un momento, así como aparece ahí ese sujeto, que no sabemos para dónde vamos, ¿sí? Y nos pasó a todos. Fíjense un dato no menor, o sea, cuando llega la pandemia, teníamos planificado un año en presencialidad, y un año, ¿cierto?, en donde en semanas tuvimos que reformular todo lo que supuestamente daba resultado, en donde había un escenario nuevo, en donde nada de lo que estaba ahí no iba a dar resultado. Nadie sabía, nadie estaba preparado, nadie tuvo una asignatura o un ramo en la universidad de cómo gestionar, ¿cierto?, una pandemia. Y aún así, hoy día estamos acá. Por lo tanto, cuando me dicen que los profesores, ¿cierto?, hay una cierta resistencia al cambio, eso lo podría aceptar ante la pandemia. Pero hoy día, ¿cierto? No es así. Nos hemos dado cuenta de que a través de la vocación, el profesionalismo, el amor por la profesión, hoy día se puede seguir avanzando y se puede ir gestionando esta incertidumbre porque siguen estando ahí. Y eso es muy importante para seguir avanzando en el proceso educativo. Entonces, la invitación es a navegar, pero sin perder de vista el por qué y el para qué. A veces nos quedamos en el qué, ¿sí? A veces nos quedamos en el cómo, a veces en plano educativo nos quedamos en el contenido, a veces en la metodología, pero olvidamos el para qué estamos haciendo las cosas. Y eso es un elemento fundamental. Hoy día nosotros tenemos que volver a entender y a comprender que lo que hacemos tiene que ver con la formación de un sujeto, de un ser humano integral, de un ser multidimensional, en donde se conjuga ahí la genética, se conjuga el ambiente y el profesor es ambiente. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se construye el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso se construye por una biología, por una genética, pero es solamente la antesala de quién le da los insumos necesarios para que se construya en su potencialidad el ambiente. Y el profesor cuando diseña experiencia de aprendizaje, cuando selecciona el currículum, lo que está haciendo de una u otra manera, está seleccionando experiencias para poder potenciar ese desarrollo humano. Por tanto, no es fácil, ¿ya? Un humano no nace, sino que se hace. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto me demoro en formar un ser humano, bueno, el ser humano está constantemente formándose, ¿sí? Por la sencilla razón de una palabrita mágica que nos fundamenta y nos da sentido al ámbito educativo, que lo aportó la neurociencia, que es la neuroplasticidad. Todos tenemos esa capacidad de cambiar, pero fíjense, desde el punto de vista más interno, el ser humano cambia su comportamiento, cambia sus posturas, cambia su punto de vista, cambia su cerebro, sus conexiones neuronales, pero también el cuerpo cambia. O sea, nosotros tenemos una plasticidad orgánica, nuestras células cambian, nuestro ADN cambia en función del ambiente. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, ¿qué aportes podría tener la neurociencia y la educación? La base es la neuroplasticidad. Y por la sencilla razón de que somos organismos, somos individuos y estamos hechos para ser educados, ¿sí? Tenemos esa capacidad de que somos educables, que se sustenta en la neuroplasticidad.
Y lo que es mejor, el profesor tiene esa capacidad de educar, ¿cierto? Que es esa capacidad de influir en otro sujeto, ¿cierto? Y se conjuga ahí esa lógica de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que hay diferentes tipos de plasticidad. Hay plasticidades que tienen que ver con los genes, con el ADN, ¿ya? Pero hay otras que tienen que ver con el ambiente. Recuerden cuando hablábamos en algún momento de los periodos críticos, los periodos sensibles, en donde prácticamente se cerraban las oportunidades de aprendizaje. Bueno, hoy día, sin desmerecer a los grandes autores que aportaron mucho a la psicología del desarrollo, cada vez hoy día se habla menos de etapas estandarizadas del déficit. Hoy día el fundamento de que los que entraron a esta sesión obviamente salen con un sistema nervioso completamente distinto, porque el vivir nos cambia, el generar experiencia cambia nuestro sistema y cambia nuestras estructuras neuronales. Ahora, ¿cuándo aparece esto? Parece como nuevo, ¿sí? Dice, bueno, pero esto es como raro, ¿cierto? El sistema nervioso, neuronas. Y fíjense que cuando uno lo analiza en profundidad, siempre ha estado ahí. Recuerden que el sistema nervioso es el único órgano que se estudia a sí mismo y ha ido coevolucionando con la tecnología, porque antiguamente se estudiaba en cadáveres, se estudiaba, ¿no es cierto?, en laboratorios, y hoy día yo puedo estudiar en vivo qué es lo que ocurre con el sistema nervioso. Hoy día se puede ver, ¿cierto?, cómo van cambiando las estructuras neuronales, cómo se van nutriendo, ¿cierto?, ciertas zonas. Podemos ver en vivo, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo con los estímulos y cómo se van procesando. Claro, a lo mejor no lo podemos evidenciar de manera directa en una sala de clase, pero sí nosotros podemos darle fundamento de que efectivamente la emoción, los sistemas atencionales, ¿cierto?, los sistemas de memoria, tienen un sustento biológico porque el cerebro cambia en función de lo que está haciendo el estudiante, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el estudiante? Bueno, está generando esa experiencia que el profesor está diseñando. Por lo tanto, llevamos ya prácticamente desde el 90, saquen ahí la cuenta, estamos hablando prácticamente más de 30 años de lo que en su momento, desde la OCDE, se establece como la década del cerebro, en donde aparecen estas técnicas de neuroimagen y hoy día podemos estudiar prácticamente todo lo que ocurre en el sistema nervioso y cada vez, a propósito de la incertidumbre, cada vez ese conocimiento se genera y se va produciendo, se va transformando en más desconocimiento. Por lo tanto, es un escenario interesante, considerando que hoy día, ¿cierto?, estamos viviendo muchos programas a nivel mundial que hablan del cerebro, muchos, ¿ya? Piensen ustedes que desde 2013, Estados Unidos, 2014, ahí el proyecto Cerebro Humano, lo que hoy día en Chile se ha comentado mucho a través de los neuroderechos, y hoy día lo que está pasando con la inteligencia artificial. Estamos siendo, de una u otra manera, bombardeados con información en donde desde diferentes ámbitos se está avanzando mucho en lo que es la teoría del sistema nervioso y lo que son los aportes de las neurociencias. No solamente en ámbito educativo, sino que en varios ámbitos. Hoy día vemos en las universidades incorporando eh, ramas, ¿cierto?, de las neurociencias, neurociencias sociales, cognitivas, emocional, educacional, para poder dar una integridad o un elemento más holístico a la formación, insisto, de varios profesionales. Y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque claramente, así como yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, la biología es el estudio de la vida y todos estamos viviendo, eh, bajo esa lógica, el sistema nervioso me permite a mí poder comprender muchas cosas que ocurren en mi cuerpo. Y me gustaría comenzar aclarando algo que a veces se confunde un poquito. La verdad es que la neurociencia no es el estudio del cerebro, ¿ya? El cerebro es una parte del sistema nervioso. Todo el cuerpo de uno transforma el sistema nervioso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia del inicio de la clase, la importancia de la sensación, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todo el cuerpo hay receptores que están captando los estímulos. Cuando hablamos de estrategias multisensoriales, sobre todo los más pequeñitos. Y eso es un ejemplo claro de que el sistema nervioso no se reduce a cerebro. Y lo planteo ¿por qué? Porque hay varias definiciones que hablan de la neurociencia como el estudio del cerebro. Y la verdad es que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Y no es un sistema nervioso
en solitario, sino que un proceso, que un trabajo interdisciplinario, un enfoque holístico, un enfoque complejo, dinámico, en donde se centra específicamente en cómo darle comprensión al, a la individualidad, a la acción, al comportamiento. Entonces, cuando aparecen esas definiciones, más que aclarar, ¿cierto? Y simplificar, se vuelven un poco más complejas esas dinámicas. Porque claro, todo el sistema de una u otra manera actúa como un sistema nervioso. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando empezó esto a permear a la educación? Considerando que había mucha información y considerando que las primeras capacitaciones y formaciones en neurociencia en educacional fueron muy biológicas, anatómicas, ¿cierto? Porque todos los que estábamos acá tuvimos algo parecido en psicología del desarrollo, no sé si se acuerdan, la psicología del desarrollo, cuando hablan de Piaget, Vygotsky, ¿cierto? Pero era como bien holístico. Bueno, cuando comenzó esto, se empezó a hablar mucho de aspectos biológicos de la neurociencia y no desde los aspectos desde la educación. Por lo tanto, habían dos miradas. Los sujetos que estaban ya colapsados con los neuros y no querían saber de los neuros porque era muy, muy difícil, era mucha biología, eran muchas partes del cerebro, las neuronas, los nervios, y otros que quedaban encantados con los neuros y se les fue de las manos, ¿cierto? Y hoy día empezamos a hablar de conceptos a veces redundantes, por ejemplo, como neuroaprendizaje, ¿cierto? O neuroendocrinopedagogía, y nombres como que suenan muy neuro, ¿sí? Pero al final es más de lo mismo y ya lo habían dicho hace mucho tiempo, ¿ya? Efectivamente, muchos neuromitos que andan dando vuelta ahí, y de hecho, si somos como muy críticos, hasta el mismo neuromito ya viene el concepto, hace referencia a esta neurocultura que hablaba Francisco Mora en algún momento, que fue permeando y también generó ciertos sesgos en educación. Hay investigaciones que ha hecho el CIAE acá en Chile, donde, claro, la gran mayoría de los profesores y profesionales en general se van al área de lo neuro porque suena más científico. Y hay que entender algo, o sea, la pedagogía es una ciencia. Por lo tanto, nosotros también hablamos de ciencia. No necesariamente lo que suena más científico es necesariamente más científico, ¿ya? El problema es que a veces vende más. Y ahí se generó un nicho, no menor, que fue el nicho de los neuromitos, ¿ya? Y me gusta mucho. Hay un artículo en Chile que yo programa de neurociencia y neurodidáctica que en donde he participado, he revisado, aparece mucho ese paper de Raúl Salas de acá del sur, donde habla de manera muy crítica si es que es necesaria esta relación entre neurociencia y educación. Y se plantea que sí, es necesaria, pero bajo ciertos matices. Así como lo plantea ese caballero que está bajito, que es Eric Kandel, un neurocientífico que se ganó un Nobel. Él hablaba, ¿cierto? Y muy humilde decía, mira, es posible que esto aporte a cómo nosotros memorizamos, a cómo nosotros aprendemos, ¿ya? Pero hay algo súper importante, que la neurociencia no es normativa, no existe una receta maestra, ¿ya? Eso es algo fundamental porque a veces genera mucho estrés el cómo aplicamos esto en la sala de clase. Por lo tanto, me atrevo yo a hacer una definición en donde, primero, más que aplicar, es generar un pensamiento, generar un diálogo, hacer una investigación, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para poder, tal vez por rebote, van a haber buenos resultados, pero lo inicial tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con generar un ser humano integral y tiene que ver con la reflexión y con el diálogo. En la medida que yo no dialogo, ¿cierto?, entre ciencias, neurociencias, pedagogía y psicología, ¿cierto?, sin caer en los mitos y en la reducción, ¿cierto?, o en el monólogo, voy a poder yo aplicar esto a la sala de clase. Por lo tanto, el diálogo es muy importante. De hecho, aparecen muchos autores en el 2000 hablando de los puentes. ¿Cuáles son estos puentes? Los puentes más importantes es la apertura mental a decir, a ver, esto puede funcionar o no puede funcionar. Y es por eso que es importante el diálogo. Fíjense estas imágenes, ¿ya? Una cosa es lo que puede verse en Internet y otra cosa es lo que nos puede llegar eh, a nuestra casa. No sé si han comprado ropa por Internet por ahí. Yo he tenido las mejores experiencias por esa sencilla razón de que la gran parte de las cosas en neurociencia son en modelos biológicos que son bajo un ambiente controlado en un laboratorio, pero la sala de clase no es un laboratorio. Entonces, claro, hoy día si nosotros analizamos muchos de los aportes de las neurociencias, por ejemplo,
Recuerden eso que se habló en algún momento de los ambientes enriquecidos. Cuando llegamos a la sala de clase estaba lleno de papeles, de hojas, de murales, en donde, claro, se descubrió en un ratoncito, en un laboratorio, que también se generó una mala explicación en torno a ello, ¿cierto? Porque no es que los ambientes estuviesen tan enriquecidos, sino que eran ambientes que no tenían estímulos y otros que tenían estímulos normales. Y eso se extrapoló sin reflexión al plano educativo y generó ciertos problemas de autorregulación, problemas de disciplina, tanto como algo que sí resultó en un ambiente controlado, si se pasa de manera directa al ámbito educativo, obviamente podría generar no el mismo resultado. O pensemos en el caso de este animalito que está en medio ahí, que es un caracol marino, y ese caracol hoy día le debemos muchas cosas porque gran parte de la memoria a largo plazo, a corto plazo, se descubrió en esos animales. O para qué hablar del neurodesarrollo. Recuerden que se habla mucho del proceso de neurogénesis, que se van generando muchas neuronas, pero también se van perdiendo muchas neuronas. Hay muertes neuronales, hay una apoptosis neuronal. Y eso dice, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber esto? Bueno, que hay ciertos periodos en donde la experiencia gana, ¿cierto? Y se permite desarrollar muchas habilidades. Y eso se descubrió en un pez cebra. Pero insisto, nosotros no somos ni un ratón, ni un caracol, ni un pez. Somos seres humanos con dinámicas, con un ambiente sociocultural, en donde efectivamente podrían ciertos aportes apoyarnos, ¿cierto? Pero no es sinónimo de extrapolarlo de manera directa. Y ese es el gran tema que hoy día estamos teniendo. Ana Lucía Campo nos plantea que la neurociencia ha aportado mucho al aprendizaje. Hoy día nosotros sabemos que todos estamos aprendiendo, siempre. El aprendizaje nos protege, el aprendizaje es parte de, no existe el no aprendizaje. Y aprendemos desde el último hálito de vida hasta que todavía, piensen ustedes que todavía ni nacemos y ya estamos aprendiendo en el vientre materno. ¿Ya? El primer ambiente es el vientre materno. El primer ambiente de aprendizaje es el ambiente materno. Hoy día entendemos que el aprendizaje no es solamente cognitivo, es cognitivo, emocional, social, prosocial, volitivo, espiritual, que es súper importante. Hoy día podemos comprender que lo que hacemos nosotros es parte del ambiente. Un profesor o un adulto o un ser humano cualquiera puede influir en el otro, puede cambiar su medio natural, puede cambiar su ambiente, pero también puede cambiar su genética. ¿Ya? Que ahí hay un tema interesante, Caterina, que tiene que ver con la epigenética, ¿ya? Cómo nosotros a través de la experiencia, de cómo percibimos, de qué es lo que comemos, de qué es lo que hacemos, no hacemos, vamos cambiando la expresión de nuestros genes, ¿sí? Es un temazo que en educación ha sido muy estudiado por un español que se llama David Bueno, que ha aportado mucho también a la neurodidáctica. Y lo que ya sabíamos es experiencial. ¿Se acuerdan de Montessori? Que siempre lo reducimos a Montessori como el juego, ¿cierto? Pero hay mucha evidencia científica de que la única forma de aprender es haciendo. Y obviamente el aprendizaje nos permite adaptarnos. ¿Ya? No, Pareciera que se nos cayó Carlos. Pareciera. Anita, ¿me confirma si soy yo o es? Ahí volvió. Sí, al parecer se le cayó Ahí la volvió. señal a don Carlos. Ahí está volviendo. estoy acá. ¿Ya se escucha? Sí, súper Sí, bien. se Ahí escucha bien. volví. Ay, no, algo pasó, se fue y volvió. Ya, pero miren, me gustaría que viéramos lo que no es didáctica, porque siempre vamos a encontrar, no, es que usted tiene que ser más didáctico, no, es que usted tiene que ser como más, y empiezan a darle características a la didáctica. La verdad es que la didáctica no es algo casuístico, no es algo, no es como, eh, se reduce como a didáctica como a entretenido. Pero fíjense que hay un principio de la didáctica, que es la lúdica. Pero la didáctica es una ciencia, es la que le da operatividad a la pedagogía, es la ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto como ciencia, tiene leyes, tiene principios, tiene categorías, tiene regularidades. No vamos a hablar de eso, pero hay todo un elemento teórico para poder entender
como la didáctica, o sea, cómo debemos hacer esa clase y cómo podemos planificar experiencias que sean más significantes que otras, ¿ya? Por lo tanto, lo que hoy día ha validado la neurociencia, y ya lo decía hace mucho tiempo los psicólogos que aportaban a la educación, es que ¿quién es el protagonista? El alumno, ¿sí? En donde el profesor es un mediador, ¿cierto? Hoy día se habla hasta de un coach educativo, ya que van apareciendo nombres, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que enfocar estos procesos a desarrollar esta personalidad integral, en donde haga cosas, en donde sea capaz de hacer en comunidad, intencionar aspectos sociales. Y fíjense que esa didáctica que aparentemente suele ser como muy tediosa en el estudio, ¿ya? Es otra cosa cuando uno le da operatividad y la lleva a la práctica. Y cuando uno dice, bueno, ¿en qué momento aparece esto? Bueno, ahí me gustaría recordar a lo mejor a los que tuvimos esa didáctica en la universidad y nos hablaban de un caballero que se llamaba Juan Amos Comenius, y uno dice, bueno, ¿qué podía aportar si estamos hablando de 1700? Bueno, fíjense una frase de Comenius, que no es mejor, no es menor, ¿ya? Y no es mejor a lo que hoy día aparecen como las grandes frases de Damasio, de Lux y todos los que hablan de neurociencia emocional. Estamos hablando de siglo XVII. Él decía en su didáctica magna, decía, todo lo que a la hora de aprender produce contento, refuerza la memoria. O sea, decía, si la pasas bien, si estás contento, vas a aprender que, porque efectivamente, hoy día sabemos que los sistemas de memoria están muy asociados a unas estructuras que tienen que ver con el sistema límbico y el sistema emocional. Y recuerdan ahí unas estructuras que se llaman amígdala, que son nuestros radares emocionales, con otras estructuras que tienen que ver con unos nombres raros que les colocan los biólogos a las cosas, pero que tienen que ver con la hormona, tienen que ver con las redes de alerta. Y hoy día es fundamental entender que si yo no me emociono, no aprendo y no voy a memorizar. Y eso lo decía hace mucho tiempo ya este pedagogo, uno de los padres de la pedagogía. Entonces, fíjense que cuando yo tomo los principios didácticos de la pedagogía, y ahí cité solamente algunos autores, versus los que me aportan hoy día las neurociencias cognitivas, piensen ustedes ahí a Kandel, Jensen, Kane, que son como los emblemáticos que hablan de neurociencia del aprendizaje, y uno hace el cruce, fíjense que hay muchos elementos en común. Claro, a lo mejor hay otros nombres, pero todos llegan al mismo resultado, ¿ya? Que el aprendizaje es activo, que el aprendizaje es experiencial, que el aprendizaje tiene que ver con aspectos motivacionales, que la emoción es fundamental, que me tengo que mover, que tengo que relacionarme con otro, que tengo que pasarla bien, que no tengo que estar estresado. Todos esos elementos que hoy día aparecen como sentido común están siendo validados, ¿cierto?, por la neurociencia cognitiva y se incorporan a nuestra didáctica que algunos han denominado neurodidáctica. Pero si somos bien críticos, los que han tomado la didáctica y la han estudiado y han tratado de generar experiencia, fíjense que de una u otra manera ya han aplicado elementos de la neurodidáctica. Profesores me decían, pero es que yo siempre trato de que los chicos se rían, de que jueguen, de que se muevan, de que hagan cosas, involucrar a los papás en el proceso. Bueno, él ya está aplicando muchos elementos de neurodidáctica. Tal vez no es consciente, ¿ya? O no se sistematizan las experiencias. Pero en la medida que yo incorporo estos elementos de la neurociencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, es que ya estoy incorporando elementos de la neurodidáctica. Y fíjense abajito esos conceptos que han aparecido como nuevos. La diversidad, la neurodiversidad, un temazo a propósito de lo que hoy día está pasando con la ley, ¿cierto?, de autismo. Entender lo que ocurrió en algún momento con el DUA, con el diseño universal de aprendizaje, que a veces no se comprendía. ¿Por qué? Porque habían otras cosas que había que comprender, como la neurodiversidad. Entiendo que todos somos distintos y no tenemos que enfocarnos en el déficit, sino que en la fortaleza. O cuando apareció la neurona de espejo, en el 90 y tanto. Ah, aprendemos por imitación. Perfecto. Entonces, si yo estoy pidiéndole al chico que se motive y que la pase bien, yo, profesor, tengo que estar motivado y pasarla bien, porque ellos aprenden generando modelos a través de la imitación, o el aprendizaje multisensorial, la plasticidad, o un tema interesantísimo que hoy día tiene que ver con la autorregulación, que son las funciones ejecutivas. Fíjense, función ejecutiva, un concepto que a lo mejor no se maneja mucho en educación,
pero es fundamental para que el sujeto tenga una proyección de vida, planifique, autorregule, tenga flexibilidad. Hay varios elementos interesantes ahí que tienen que ser incorporados en la didáctica, en las experiencias de aprendizaje que yo estoy diseñando. Por lo tanto, esa área chica, específica entre psicología, pedagogía y neurociencia, es lo que podríamos nosotros considerar neurodidáctica. ¿Sí? Ahora, hay muchos elementos, por una cuestión de tiempo, pero fíjense, ¿cómo lo incorporo en elementos que tienen que ver con la alimentación? ¿Cómo la alimentación influye en el aprendizaje? ¿Ya? Si un chico viene bien alimentado, la hidratación, la actividad física, se generan neurotróficos al hacer actividad física. No solamente en educación física, sino que la corporeidad en cualquier asignatura. O el sueño, imagínense cuánto estamos durmiendo hoy día, o cómo estamos durmiendo. Estamos durmiendo pegados, ¿cierto?, al celular, estamos durmiendo, ¿cierto? Dormimos tantas horas, pero la higiene del sueño es pésima, por lo tanto, se genera un cortocircuito entre la melatonina, el cortisol, y al otro día andamos con un jet lag constante. Esos elementos hay que tenerlos en cuenta también. O lo que es el estrés. Piensen ustedes que siempre se ha eh, generado un calvario con el cortisol, ya como el malo de la película, y no es tan así. El cortisol nos permite levantarnos, el cortisol es importante, si no, no estaría ahí. El problema es cuando hay mucho cortisol. ¿Y nosotros podemos generar estrés en la sala de clase? Sí, no es malo el estrés, pero el estrés positivo, el estrés verdadero, ¿sí? Recuerden que hay un eustrés y un diestrés. Entonces, nosotros estamos hablando de un estrés positivo, que no está mediado por cortisol, sino que está mediado por dopamina, un neurotransmisor que debemos generar en esta experiencia de aprendizaje. Por eso que Goleman hablaba de los ambientes resonantes, ambientes libres de miedo, ambientes donde da deseo de aprender, que tienen que ver con todos estos elementos que yo voy conjugando, y no necesariamente en la sala de clase, sino que estos elementos también yo preparo el aprendizaje fuera de la sala de clase, lo preparo en un contexto familiar. Si nosotros nos centráramos solamente en lo educativo, fíjense los elementos que están al lado derecho. ¿Cómo yo incorporo la neurociencia en varios de estos elementos? No solamente en la didáctica, en el currículum, en la evaluación, a propósito del decreto nuevo, ¿cierto? En donde nos plantea que la evaluación es un insumo más para tomar decisiones, para encauzar nuestra energía, para poder lograr el aprendizaje, o la convivencia escolar, ¿ya? Hoy día es fundamental todo. Recuerden que la política de reactivación educativa se centró y sigue centrándose en la convivencia escolar. Y la convivencia escolar se fundamenta en educación socioemocional. Y esa educación socioemocional se fundamenta en elementos de las neurociencias, ¿ya? Bajo la lógica de que si yo no me motivo y no estoy bien emocionalmente, no voy a aprender. Y se van a generar conflictos y todo lo que implica. Pero también el liderazgo, ¿ya? La comunicación asertiva, el cómo yo ocupo mi cuerpo, el cómo yo cultivo la escucha activa, el cómo yo genero pertenencia en mi grupo humano. O sea, hay muchos elementos que podría permear hoy día la neurociencia en el ámbito educativo, no solamente en la didáctica. La didáctica es la más importante porque es como el área chica, como yo planteo, pero si uno quisiera ver cambio holístico y sostenido, debería incorporarlo en varios elementos. Por eso yo digo internos, que es usted, profesor, usted, colegio, pero también externo en donde yo le paso y comparto la responsabilidad con la casa, con el contexto, con la comuna, con el país, con las políticas públicas, ¿cierto? Porque es un todo, no es solamente lo que puede hacer uno en la sala de clase. Recuerden siempre que cuando el profesor planifica, no llena un contenido o una matriz o no coloca actividades. Lo que hace el profesor, diseña experiencias y esas experiencias son armónicas en función de un sujeto específico, individual, en donde yo sé que tales experiencias son más significativas que otras. O piensen ustedes, ¿cuál es el fundamento de las bases curriculares de educación parvularia? ¿Por qué es tan importante la educación parvularia? El fundamento hace 20 o 30 años atrás hubiese sido poco bien recibido, pero hoy día yo hablo del juego como un elemento central en el currículum de la primera infancia, donde se toman elementos de neurociencia y yo a través del juego planifico, socializo, autorregulo, genero cierta empatía, regulo mis emociones y una serie de elementos que son fundamentales. Entonces, cuando uno diseña experiencia, cuando uno planifica, está tomando esos elementos.
Y aquí, no sé si me iría mucho en la profunda, pero es así, el profesor tiene la capacidad de poder cambiar la expresión genética. El profesor es ambiente, pero si yo doy un buen ambiente y buena experiencia, también puedo cambiar de una u otra manera cómo se van expresando los genes de los niños. ¿Ya? Piensen ustedes que hoy día estamos viviendo en vivo guerras y hasta el día de hoy hay personas que tienen efectos de holocausto sin haber vivido el holocausto. Y es porque han heredado traumas o van heredando elementos epigénicos. Tanto la idea es que la educación también sea un elemento positivo y que si hay que heredar algo, que sean las cosas buenas, no las cosas malas. ¿Sí? Esa es como la idea. Ya a modo de terminar, ¿cómo hacemos esto? La gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Siempre se habla de hacer esa bajada al aula, que a mí no me gusta mucho eso. ¿Por qué hacer una bajada? ¿Sí? Siendo que estamos en el mismo, la misma dinámica. Nosotros tenemos más tiempo con los chicos que un neurocientífico, que un psiquiatra, que un psicólogo. ¿No? Estamos mucho tiempo con ellos. Ese concepto de hacer la bajada me genera ruido. Aprender del cerebro, bueno, ¿será necesario aprender del cerebro, aprender todo lo del cerebro? ¿O primero asumimos nuestro carácter científico de lo que es ser profesor? Y podemos asumir también que dentro de ese carácter científico es investigar, es replantear nuevas metodologías, es trabajar en grupo, es conocer qué es lo que ocurre con un niño, es preguntarle a los padres cómo está el ambiente en casa, porque si no hago eso, me voy a echar una mochila en donde lamentablemente no vamos a tener buenos resultados, el niño no aprende y uno se desmotiva, que es lo que hoy día está ocurriendo con gran parte de los profesores. Fíjense lo que decía Leslie Hart ya hace mucho tiempo, en donde fue uno de los modelos, uno de los primeros modelos del aprendizaje basado en el cerebro. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro, yo ahí agregaría el sistema nervioso, es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. ¿Sí? Y fíjense que no hay ninguna mano que sea igual a otra. Y pasa exactamente lo mismo con los niños, con todos los seres humanos. Por tanto, insisto, podemos tener un currículum muy nutrido, a mi juicio un currículum muy extenso. Podemos tener metodologías muy buenas, pero si no tenemos claro el para qué estamos haciendo las cosas, se diluye todo y se pierde mucha energía. La invitación es a hacer un trabajo colaborativo, a reflexionar, a dialogar y a veces no dejarnos engañar tanto con conceptos que aparecen muy rebombantes. ¿Ya? A mi juicio todavía nos falta mucho para hablar de neurodidáctica. Me atrevería a decir que una didáctica que se fundamenta, se complementa con elementos de la neurociencia, así como una neuroeducación. Todavía creo que pasamos muy rápido a la transdisciplina sin primero saltarnos, ¿cierto? O no comprender la inter y la multidisciplina. Debemos dialogar primero entre y desde las disciplinas para poder empezar a fusionar conceptos y que parezcan más científicos. Y ojo, así como hay neuromitos en educación, yo solamente voy a nombrar uno de los más, de los que ha generado más conflicto en Chile, ¿ya? Y en Latinoamérica, que hay un estudio ahí con varios países, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, que inclusive se declaran en algunos decretos ministeriales, ¿ya? Esa lógica de que yo soy kinestésico, yo que soy visual, ¿ya? Todos somos todos, ¿ya? No es que nos encasillemos en un estímulo específico. Pero así como hay neuromitos, hay muchos edumitos, ¿ya? Fíjense algunos. El currículum no es sinónimo de contenido. O enseñar a un niño es lo mismo que enseñar a un adolescente o a un adulto, ¿ya? Hay varios elementos ahí. Una cosa es la pedagogía, la andragogía, son cosas completamente distintas. Entonces ahí la invitación es a comprender, a debatir, a reflexionar en torno a todos los mitos que a veces tenemos en educación y también en neurociencia. Y por eso también la educación es un terreno fértil para que vayan creciendo muchos neuromitos. Solamente un ejemplo de cómo podemos nosotros llevar esto a la práctica. Lo que hoy día se habla mucho del aprendizaje activo, los ADP, ¿sí? Y fíjense que los ADP han estado hace mucho tiempo en la literatura, ¿ya? Hace mucho tiempo desde Dewey, que hablaba, ¿cierto?, de los discípulos de Dewey, nos decía, ¿cierto?, que la única forma de que aprendieran es colocándolo en una situación problemática y que diseñaran la experiencia. Y eso es ADP, ¿sí?
Entonces, hoy día los aprendizajes activos, esos aprendizajes que a veces nos complican un poco la existencia porque nos desordenan, nos desajustan. Pensemos en ABP, proyectos, problemas, pensemos en gamificación, pensemos en aula invertida, como que nos alejan de la clase positiva formal. Y eso nos genera un conflicto, pero que tributa mucho a los principios de la neurociencia educacional y a los principios de la didáctica en sí, ¿sí? Que es vincular, que es generar motivación, ¿cierto? Significancia por sobre todo. Y a modo para que se lleven ahí una reflexión, me gusta mucho un libro que dice los tres problemas entre el matrimonio, neurociencia y educación. Y al igual como en un matrimonio, no hay recetas, no pueden haber sugerencias de uno para otro, ¿sí? Y recuerden que esas sugerencias son individuales en ambiente controlado, por lo tanto no valen, ¿ya? Un hallazgo científico no te dice lo que tú debes hacer. Si descubrieron algo, yo no lo paso de manera directa al aula, sino que te permite actuar según tu objetivo, tu misión, tu visión, tu proyecto educativo. Por eso es que es importante que asuman una metodología según el objetivo, ¿ya? Según lo que ellos necesitan, según su proyecto educativo. Insisto, la neurociencia no es normativa. Por lo tanto, pueden haber muchos elementos de la neurodidáctica de cómo aprende un niño, pero yo no puedo hacer cualquier metodología o aplicar cualquier metodología si primero no hago un diagnóstico y saber cómo está ese niño y cómo está la escuela, ¿ya? Porque a veces por eso caemos en ir generando información, 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 y la idea es que nosotros vayamos transitando de generar conocimiento a una sabiduría, ¿sí? La sabiduría es cuando el niño queda solito y él mismo va generando su propio conocimiento y trasciende. Es allá donde debemos nosotros apuntar. Tanta inteligencia artificial que hoy día se habla, y aún sin tener elementos de la inteligencia emocional o inteligencia global, como hablan algunos elementos. Eh, el gran tema de nuestra educación, como decía este psicólogo muy famoso, es convertir el sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Y como decía José Martín, es educar al hombre no para una situación, sino que educarlo para la vida dinámica, y la vida se da en sociedad, se da en afectividad y en todos estos elementos que plantea la neurodidáctica, que es una disciplina, insisto, no es tan nueva. Uno de los primeros autores que habló de neurodidáctica fue finalizando los 80, y ya vamos 30 y tantos años en donde se está recién validando, generando experiencia en el aula. Ahí están las referencias de las que yo me he basado para poder hablarle en este bloque, esta horita, y muchas, muchas gracias por su... Se pasó muy rápido la hora. Pero bueno, si tienen algún comentario, aporte, pregunta, bienvenido. Soy ahí todo oído y estoy dispuesto a complementar. Veamos entonces si hay alguna consulta. Han estado muy callados, así que Sí, vendría bien alguno. no sean tímidos, tímidas. También puede ser por chat, por si acaso. De Sí, todas formas, mientras tanto, a ver si se animan, les comento que Anita les va a dejar en el chat una pequeña evaluación, una pequeña encuesta respecto de la primera parte de la jornada de hoy, para que nos dejen también ahí sus comentarios y poder hacérselos llegar a nuestro profesor también, de ser necesario. Si tienen alguna duda adicional o lo mismo para quienes vean este primer bloque grabado, también nos pueden dejar sus consultas. Eh, el profesor dejó su correo en la presentación, pero igual les vamos a dejar eh, ahí el correo de contacto para canalizar también cualquier otra duda que puedan tener. Ahí dejó la Anita perfecto. su link. Bien. Anduvimos súper bien con el tiempo. Yo estaba asustada. Y yo me preparé para el tiempo estipulado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna consulta, parece que no, de momento, quizás para el final. Bueno, puede ser.
Por mi parte, agradecerte nuevamente, Carlos. Yo solamente quiero coincidir contigo en dos o tres cosas, aprovechando este espacio y sumándome también a lo que acabas de compartirnos. No todo lo neuro es porque sea eh, muy bueno o que sea mejor que otra cosa. Ha habido como un, de hecho, desde acá de la psicología, ahora hay mucha formación en neuroliderazgo, que finalmente viene a utilizar lo mismo que vienes comentando tú, como de utilizar la comprensión del comportamiento de un líder desde las bases neurológicas. Eh, Así que no necesariamente es que sea algo nuevo, distinto, sino que es cómo se organiza la información desde esa lógica. Y también, por tanto, en el fondo, la invitación es como abrir, mirar, entender, procesar y tomar lo que a cada uno de nosotros nos sirve para el ejercicio de lo que hacemos. Y esa es un poco la invitación. Y agradecerte también la clarificación ahí bien clarita de algunos conceptos claves que suelen confundirse cuando nos hablan, por ejemplo, de didáctica. Y como, si no es entretenido, no es didáctica, no, son cosas distintas, pero que pueden ir de la mano, se pueden complementar. Digo, es que lo que pasa, Caterina, es que todos los que hacemos clase, en algún momento de nuestra vida va a decir, es que usted tiene que ser más didáctico, ¿ya? ¿Por qué? No, es que usted está constantemente desafiando a mi hijo, lo manda a hacer investigación, que tiene que hacer tener en grupo. Bueno, esos son principios didácticos. El ser humano aprende en función a la motivación, el desafío y con otros. Entonces, eso es didáctico, es ser consciente de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Por Así ejemplo, es. las técnicas de mindfulness. Hoy día está hablando mucho de la neurociencia al cuerpo, pero el cuerpo manda mucha información también al cerebro. Y hoy día hay colegios que están hablando de, no sé, de respiraciones, de meditación, y también le genera un choque a los papás, que es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno se da cuenta, es una ganancia de tiempo porque estamos tomando elementos que afectan profundamente al clima del aula. Pero insisto, es un tema que uno tiene que investigar, tiene que ir de a poquito, ¿cierto? A veces resulta, a veces no, pero porque no resulte no quiere decir que sea bueno, ¿ya? Hay que ir generándolo de a poco. Yo creo que ese es el gran mensaje de que no hay una receta, pero sí se pueden hacer cambios pequeños. Yo prefiero cambios pequeños pero sostenidos a grandes cambios curriculares que se quedan en nada. Ujú. Súper. Muchísimas gracias entonces también por esas sugerencias. Eso, pasemos entonces a nuestro segundo bloque, por favor, para que resuelvan ahí también la encuesta que les dejó Anita. Carlos, te dejo invitado a acompañarnos en la segunda parte. Vamos a aprovechar que Muchas estamos justito en la hora y que Silvana ya llegó. De hecho, la tengo cerquita. Se nos sumó aquí cerquita, así que quiero darle la bienvenida a Silvana también. No la veo, todavía no la veo. ¿No te ves? Estás de cabeza. Muy bien, muy bien. Eso es parte de la estrategia.